Correcto. Bueno, esto es un poco lo que habíamos visto donde habíamos dejado la clase pasada. Bueno, cualquier cosa me chiflan. Si hay algún inconveniente me avisan, ¿eh? No hay problema, profe. Perfecto, no hay problema. Dale. Gracias, Francisco. Donde habíamos dejado la clase pasada con el tema de las investigaciones de los distintos investigadores y viendo que iban, ¿se acuerdan? Westergaard empezó primero, el amigo acá, Golden y Goldberg, carga puntual, bueno, toda esta historia, después vino Sheets, después vino Westergaard, que vio la temperatura y humedad, de las variaciones, un poco nos explayamos toda la clase pasada y vimos cada una de las fórmulas que aplicaba para el cálculo de tensión con el radio de rigidez relativa para una carga aplicada a esa distancia sub I. Después vinieron estos muchachos, Bradbury, Keller y Spaulding, y bueno, ampliaron un poquito los conceptos de Westergaard con unas nuevas fórmulas, y después vino Piquet y se las tiró todo para abajo y le dijo que había un inconveniente en esas fórmulas de cada uno de ellos, y desarrolló esta fórmula sin pasador y esta otra fórmula, que la tengo aquí, con pasadores. Entonces Piquet y Ray, Piquet primero, después se incorporó Ray y después se incorporó el investigador Packard. Aquí no me acuerdo cómo se llamaba este tipo. Fordisy Packard. Fordisy es un investigador y Packard es otro investigador. Bueno, estos dos vinieron después de Piquet y siguieron con la investigación de los muchachos, y crearon otros abacos que vamos a ver en forma inmediata. Así que nosotros habíamos dejado toda la secuencia de investigaciones que tenía Piquet, hasta acá habíamos llegado, y habíamos dicho que las tensiones valían estos valores que vemos aquí para con pasadores y para sin pasadores. Este era el valor que tenía la fórmula de Piquet, y evidentemente ahí estuvimos, hasta ahí ese punto habíamos concluido nuestra clase de la semana pasada. Por supuesto que siguieron las investigaciones, Piquet y Ray, que se incorporó después, siguió investigando esta fórmula de este muchacho y dijo que había trabajado con las líneas de influencias. Las líneas de influencias, voy a checar un poquito esto, las líneas de influencias que eran nada más y nada menos que el estudio de las fórmulas que vimos anteriormente, aplicada a unos ábacos, donde se calculaban, ¿se acuerda que dijimos los momentos? P por L por N sobre 10.000, y L al cuadrado, perdón, aquí era el radio de rigidez relativo, el mismo radio de rigidez relativo que aplicamos anteriormente con la fórmula de Westergaard, y en este ábaco de radio de rigidez relativo, donde tenía una escala de L para cada ábaco, con cada uno de estos ábacos era trabajado y estudiado para cada una de las cargas, donde habíamos visto que se apoyaba las cargas en el medio de la losa, en el borde de la losa y a 15 centímetros de la losa. ¿Se acuerdan? Bueno, de esas cargas, estos muchachos Piquet y Ray estudiaron y dijeron, para cada tipo de aplicación de carga habían calculado un ábaco parecido a esto. No pongo los tres porque son más o menos parecidos. Y podían calcular el momento dibujando la impronta de la aplicación de cada rueda, de la carga por rueda que tenía el vehículo que estaba trabajando, y calcular los momentos, calculando la carga que llevaba el vehículo por L al cuadrado, que era el radio de rigidez relativo, por N, que era el número de cada uno, la sumatoria de los números de los cuadraditos que ustedes ven aquí. Cuadradito aquí, aquí,
negativos aquí, se restaban de estos positivos que tenemos de este lado. La sumatoria de los n formaba parte del cálculo del momento. Con el momento podríamos calcular la tensión máxima y así dimensionar tranquilamente el espesor de la losa que estábamos haciendo. Esto yo se los comenté, era muy útil para trabajar en grandes cargas o cargas de grandes dimensiones. Por ejemplo, se los repito, se los dije en la clase pasada, para playas de intercambio de cargas. Las playas de intercambio de cargas, por ejemplo la de Palmira, son playas de grandes cargamentos o de grandes apoyos de neumáticos sobre la superficie que está trabajando en los AMPIs, en los intercambiadores de carga con los AMPIs. Los AMPIs, ¿se acuerdan? Son esos vehículos que tienen uñas, que levantan no tengo la foto aquí, pero que levantan los containers de 1, 2 hasta 3 containers, algunos de ellos, y todas las cargas son transmitidas a la rueda delantera, por supuesto la trasera también. Pero de todas formas, la transmisión de carga para ese tipo de trabajos era bastante elevada, arriba de los 30, 32, 33, 34, hasta 37 toneladas transmitían esas cubiertas al piso. Así que era muy importante tratar de conocer estas líneas de influencia de Pickett y Wright para poder definir de esta forma que les estoy contando un espesor de losa, un espesor de pavimento rígido para esa situación de carga, ya que bueno, acá la impronta dibujada, por supuesto, también a la línea en la escala, perdón, del ábaco que teníamos arriba, así que de esta forma podemos dibujar la impronta de cada uno de las cubiertas de los vehículos que transmitían la carga. Lo que le quiero contar ahora un poquito es cómo estudiaron o cómo era el comportamiento de esas cargas en el caso 1, el caso 2 y el caso 3. El caso 1 es para, por supuesto, siempre para eje simple y eje tándem. Eje simple y eje tándem, eje simple y eje tándem. Siempre se trabajaba para los dos tipos de carga en aquellos momentos, ¿no? Cuando estas losas tenían un semiancho de 335, 375, 360, 365 aproximadamente. Estamos hablando de pavimentos de aquellos tiempos, ¿no? De 1960, 70, hasta que vamos a ir adelantando y siguiendo investigando. La gente del ICPA, el Instituto del Cemento Portland, siguió investigando y por supuesto fue actualizando todos estos datos, pero los orígenes de todo esto es en aquella época del que yo le estoy comentando. Bueno, entonces estábamos con bueno, estábamos con la posición de la carga en cada uno. A ver si no se va. La posición de la carga, caso 1, caso 2, caso 3. El caso 1 era las cargas casi paralelas o casi apoyando en la junta transversal. El caso 2 en el borde libre del pavimento, la calzada completa. Y el caso 3 a una cierta distancia, más o menos 15 centímetros del borde del pavimento. Entonces, ¿qué hicieron? Estudiaron cada uno de estos casos y definieron cómo era o qué cantidad o con qué frecuencia, mejor, pasaban cada una de estas cargas con el tránsito en la calzada o cada vez que el tránsito transitaba por la calzada que se estudiaba. Y definieron este ábaco. Este ábaco es este semiancho de calzada, en donde dijeron, bien, por acá, por el medio, pasa la mayor cantidad de carga, la mayor frecuencia de carga por esta situación, que es esta situación de aquí, esta situación de aquí. Y por el borde de la junta longitudinal es mínimo, casi el 4, el 5% del porcentaje de cargas que va a transitar por este semiancho de calzada. Quiere decir que, primero, los casos de borde
eran muy poco frecuentes. Segundo, los casos más frecuentes eran el caso 1, donde teníamos la carga aplicada justamente en el centro de la losa, distante de los dos bordes, tanto del eje de la junta longitudinal y del borde libre, a una cierta y determinada distancia. Esa era la más frecuente y era el porcentaje más alto de carga que pasaba, casi el 60 y pico por ciento. Entonces dijeron, bueno, está bien, definamos, estudiamos cuál es la posición de las cargas para los distintos casos y vemos que la frecuencia del caso 1 es la mayor frecuencia de carga que vamos a tener cuando la carga transite por ese semiancho de calzada. El caso 2 es muy poco frecuente y el caso 3 un poquito menos frecuente. El caso 2 casi el 2 o el 3% y el caso 3 el 4 o el 5%. Como todo estaba referido o toda la carga pasaba o respondía al caso 1, se toma entonces el caso 1, por más que el caso 2 y el caso 3 no dé tensiones o momentos mayores en las losas, el caso 1 es el más frecuente. No tiene sentido dimensionar para el caso 2 o el caso 3, en donde vamos a tener un momento mucho mayor y evidentemente la frecuencia de tránsito de esas cargas van a ser mínima. Por lo tanto, todo lo refirieron al caso 1. Y aquí estudian, para cada uno de ellos, la variación porcentual de tensiones para este tema que tenemos aquí. La variación de tensiones, vamos a ver, este es el caso 1 de referencia y vamos a comparar el caso 2, el caso 3 y el caso 2, cómo se comportan de acuerdo a la posición de esa carga. Ustedes van a ver que el caso 1 es mayor de un 30, el caso 2, perdón, es mayor de un 30% que el caso 1 cuando está ubicado en el borde. A medida que se va acercando, este es el borde del pavimento, 0 centímetros, borde libre. A medida que se va metiendo la carga de la aplicación hacia el medio de la losa, ustedes van a ver cómo va cambiando ese valor. Se hace igual, casi a 7,5 centímetros, y a medida que se va alejando del borde, se hace menor a los 15 centímetros del caso 1. O sea, tenemos el caso 2, que es mayor en una cierta y determinada distancia de la aplicación de la carga sobre el borde libre del pavimento. Dijimos, el caso 2 es mayor cuando está en el borde de la aplicación de la carga, va disminuyendo a medida que nos vamos metiendo hacia adentro de la losa, disminuye, se hace igual en un punto, casi a los 7,5 centímetros, y va disminuyendo el valor hasta llegar a los 15 centímetros aproximadamente, que es muy menor, digamos en un 30%, la variación del caso 3 respecto del caso 1, en este punto. Y el caso 2 es mayor del 30% respecto del caso 1. Este es el caso 1. Y la carga es aplicada desde el borde hacia adentro. O sea, se probó y se hizo todos los análisis y los estudios con las cargas aplicadas desde el borde del pavimento hacia adentro del pavimento, hacia el eje prácticamente, ¿no? Hasta llegar a los 15 centímetros. Esto para eje simple, lo mismo que se hizo para eje tándem. Fíjense ustedes, eje tándem tiene un valor del caso 2 menor del 10% y se va disminuyendo, se hace igual casi a los 2,5 centímetros, se hace igual que el caso 1 y disminuye mucho más y se hace de muy poco valor o de muy menor valor a los 15 centímetros, igual que el otro caso, variando en menos un 30% el valor de esa tensión respecto al caso 1. Así que aquí tenemos el estudio de los ejes simples, los ejes tándem, y vamos a ver por qué, digamos, respondemos por qué tomamos el caso 1 y no tomamos ni el caso 2 ni el caso 3 en el cálculo de la variación en el cálculo de las variaciones de tensión, es decir, la tensión máxima. ¿Por qué no tomamos la tensión máxima que el caso 2, el caso 3? Porque el caso 1 es la más frecuente y es la con la que va a soportar en toda su vida útil la mayor cantidad de carga que va a transitar sobre ese pavimento. Por eso tomamos el caso 1. Así que esta es la razón por la cual los investigadores
han tomado una tensión menor, entre comillas, por ser la más frecuente en la transitabilidad o en la cantidad de tránsito o la cantidad de ejes que van a pasar por una semitrocha a lo largo de la vida útil de los pavimentos rígidos. Este es el fundamento y este es el caso. Por lo tanto, Fordyce y Packard lo que hizo fue estudiar todo esto que yo les estoy comentando respecto a aquellas líneas de influencia que vimos recién de Pickett y Ray, y lo que diseñó Fordyce y Packard fueron ábacos. Ábacos que les voy a mostrar aquí son ábacos proyectados para espesores, donde tienen ustedes tensión, la tensión en kilo por centímetro cuadrado de rotura, el módulo de reacción de la subrasante K, la carga por eje simple y ábacos para la carga por eje tándem. Eje simple y eje tándem. Los dos parecidos, pero no igual. Uno para eje tándem que tiene hasta 40 toneladas. Aquí es bastante importante la cantidad de kilos para eje tándem que van a tener. Y aquí, si ustedes observan, bueno, para ejes simples llega a 22 toneladas nomás. Así que si tenemos eje simple, aplicaciones mayores de 22, realmente aquí no la podemos calcular. Por lo tanto, nos vamos al abaco de Pickett y Ray y ahí podemos calcular para cargas mayores de 22 toneladas. El método de cálculo de uso de estos abacos es muy simple. Entramos con el módulo de reacción de la subrasante, venimos aquí, cortamos con la carga que estamos calculando, del tránsito que estamos calculando, distintos tipos de ejes, que vamos a tener distintos tipos de carga, no únicamente una, cortamos aquí, levantamos vertical y cortamos el espesor de la losa que nosotros estamos presuponiendo, estamos calculando y presuponiendo que va a ser utilizada en el cálculo. Venimos aquí, cortamos el espesor de la losa definida, en este caso 15 centímetros, vamos aquí, calculamos la tensión de trabajo que vamos a estar usando para este módulo de reacción, para esta carga y para este espesor de pavimento. Bueno, esto lo vamos a usar un poquito más adelante. Me he adelantado, les quería comentar un poquito cómo era a qué llegaba Fordyce y Packard con el estudio de todas las curvas aquellas de las líneas de influencia de Pickett y Ray y con el estudio de aplicación de carga que ustedes vieron recién en el borde, separándonos del borde y metiéndonos 15 centímetros hacia adentro. De los tres casos. Aplicación sobre la junta transversal, sobre el borde, apoyando sobre el borde libre y apoyando a 15 centímetros del borde libre. Si nos ponemos a pensar un poquito, todos juntos, vamos a llegar a un acuerdo de que ustedes no ven los vehículos apoyándose sobre el verde libre de la calzada. No ven frecuentemente que un camión vaya sobre casi pegada a la banquina. Es muy raro. Todos van según el caso 1. El caso 1 que es bien apoyado sobre la losa y casi se estudia en el borde de la junta transversal porque es el momento, es el lugar, digamos, de mayor tensión que va a soportar la losa que estamos calculando. Por lo tanto, convengamos que los vehículos no van apoyados sobre el borde de la losa, no van casi haciendo equilibrio en el borde, sino van en la posición del caso 1. Eso es muy lógico, lo vemos permanentemente y bueno, pero un poquito explicado en los estudios que hicieron los muchachos en las investigaciones que ellos originaron. Así que bueno, visto eso, vamos a volver al tamaño original. Parece que no. Quiso volver. Un momentito.
Abajo a la derecha tiene una barrita que dice 33%. Esa la tiene que llevar hasta 100. Ajá, ahí está. ¿Y por qué si la otra vez lo hacía sin esta barrita, hermano? Bueno, ahí está. Un poquito menos nomás. Muchas gracias. Muy bien. Para el cálculo de espesores, ya estamos en condiciones de empezar a calcular espesores con todas estas teorías y con todas estas ábacos que tenemos, podemos empezar a estudiar espesores de pavimento. Para el cálculo de espesores, lo primero que vamos a estudiar, de acuerdo a Fordyce y Packard, que vimos recién, vamos a estudiar por consumo de fatiga. El consumo de fatiga es nada más y nada menos que la aplicación de los ábacos que vimos recién por reiteración de carga. Es decir, lo que vamos a tratar de estudiar es cuántos vehículos van a pasar y cuánta fatiga me va a consumir esa losa en los que están pasando esos vehículos. La fatiga, ustedes ya lo saben mejor que yo, que son más jóvenes, es el consumo de la flexión que tiene ahorrada ese pavimento, esa losa, es el consumo a lo largo de su vida útil de todos los vehículos que van a pasar. Es decir, pasa un vehículo, absorbe un trabajo de flexión, pasa otro vehículo, absorbe, y así sucesivamente, hasta consumir toda la resistencia del pavimento que entraría, entre paréntesis, entre comillas, mejor dicho, entraría en colapso. Ese es el consumo de fatiga. Este método se llama así, consumo de fatiga, y vamos a suponer y vamos a estudiarlo tratando de ver qué tenemos que tener en cuenta, cuáles son las variantes que tenemos que tener en cuenta para el cálculo de estos pavimentos, de estos espesores de pavimento. Este método lo tenemos que saber porque viene incorporado o porque incorpora o porque hace base del método continuo del siguiente, que es erosión de borde. No vamos a desarrollar el práctico de esto, pero sí debemos saber la teoría de esto. Entonces, vamos a estudiar este método para después apoyarnos sobre este método en el consumo de fatiga en la erosión de borde, que es otro problema, que es otra cosa que ya lo vamos a ver a continuación en la clase. Creo que vamos a llegar hoy a desarrollarlo en la clase de hoy. Nos queda esta clase y la otra, así que tenemos que dar todo. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es vamos a tratar de estudiar el tránsito, la vida útil, el diseño geométrico de la calzada, la subrasante, la subbase y la calidad del hormigón. Esto es un poquito, bueno, el diseño estructural, por supuesto que sería el punto siguiente que deberíamos tener en cuenta para hacer el cálculo de espesores. Por supuesto que cada uno de estos puntos, tránsito, vida útil, diseño geométrico, subrasante, subbase, calidad del hormigón y diseño estructural, cada uno de ellos tiene una razón, que son los factores a considerar para el cálculo estructural, y lo tenemos aquí. El tránsito, ya lo conocemos. El tránsito por el censo, nosotros tenemos que dar lo mismo que venimos hablando desde cualquiera de los fenómenos, de los cálculos estructurales que hicimos en pavimento flexible. Aquí pasa lo mismo, censos que dan los volúmenes, composición y frecuencia del tránsito, ver qué cantidad de ejes tenemos de cada uno de esos tipos de carga que tenemos y definir perfectamente el tránsito medio diario anual. Hacer las proyecciones del tránsito medio diario anual desde la época que ustedes tienen estudiada, traerlo al momento de la inauguración de la calzada y proyectarlo a la vida útil futura. La vida útil de un pavimento rígido no es 50 años como dice aquí, sino que son entre 30 a 35 años aproximadamente la vida útil a considerar. Si ustedes ven el método nuevo, se retrae un poquito más, que lo vamos a ver ahora, se retrae un poquito más y está entre los 20 y 25 años, no se va mucho más allá en cuanto al concepto de vida útil de estos pavimentos rígidos. Así que el tránsito en este método viene un poco ya conocido con los métodos que veníamos trabajando, el tránsito medio diario anual. Parecido, y vamos a ver cómo lo vamos a trabajar nosotros en nuestro cálculo. Bueno, la vida útil ya lo dijimos, el diseño geométrico.
Bueno, el diseño geométrico aquí es fundamental. ¿Por qué es fundamental el diseño geométrico? Aquí en cada uno de los pavimentos rígidos, pavimentos de hormigón, lo que tenemos que trabajar nosotros, fundamentalmente, es el diseño de juntas. El diseño de juntas va a responder el diseño geométrico. El diseño geométrico, por supuesto, son anchos, son curvas, pendientes, bueno, todo eso hace a este diseño geométrico. Pero fundamentalmente en los pavimentos rígidos o de hormigón, lo importante que tenemos son el diseño de juntas, más allá de las curvas, más allá de las pendientes, el diseño de junta en el diseño geométrico es un ítem importantísimo. También lo vamos a tratar de ver y vamos a ver cómo definimos juntas en estos tipos de pavimentos y qué tipo de juntas vamos a colocar y a definir en cada uno de los tramos que vamos a estar trabajando en estos tipos de pavimentos rígidos. Entonces, diseño geométrico, más allá de los anchos y de lo que pudiera ser, de largos, anchos y curvas y rotondas que tengamos, lo más importante que tenemos aquí en el diseño geométrico son el diseño de juntas. Eso tengámoslo muy en cuenta. Antes de hacer un pavimento rígido, lo que le van a pedir y lo que van a tener que presentar es el diseño de juntas, o el diagrama de juntas, como quieran ponerlo. Pero eso va incorporado a todo esto que vamos a ver nosotros. Y es fundamental, es importantísimo. Bueno, la subrasante ya vimos algo. Es muy importante la subrasante, la uniformidad, el valor y la resistencia que pudiera tener esa subrasante. Por supuesto que si tenemos una subrasante de un alto valor de CBR, bienvenido sea. No es necesario en este tipo de pavimento. Sí debe cumplir las subrasantes condiciones de granulometría, condiciones de no congelamiento, condiciones de drenaje. Bueno, todo eso sí debe cumplir la base de apoyo, como yo les decía a ustedes, o la subrasante si quieren ponerle, si tienen el suelo natural coincidente con el valor del el apoyo, donde va a apoyar la losa que vamos a construir. Pero aquí lo más importante de esto es la uniformidad de la base de apoyo. Por supuesto, sin desechar y sin desmerecer la calidad de esa base de apoyo, la característica granulométrica, vuelvo, y por supuesto, más allá de eso, que no sea expansiva, que no se consolide, que no se deforme, que no se congele, bueno, todo eso también va a tener que verse y va a tener que estudiarse para este tipo de bases de apoyo en estos tipos de pavimento. Esa es la subrasante que decía, la subbase le estamos tomando aquí como una base de apoyo, la subbase de apoyo dice, pero esto va incluido como forma parte de esto. Evidentemente, si tenemos una subbase o base de apoyo, la subrasante va a quedar por debajo, cumple todo lo que estamos diciendo nosotros en este momento. Otro de los ítems importantes a tener en cuenta en los pavimentos de hormigón es el hormigón, obviamente. Lo estimo, como dijimos al principio de todas estas clases que dábamos, los pavimentos rígidos, que debemos considerar y debemos tener presente cada uno de ustedes que vienen o traen o vienen incorporados en ustedes todo lo que han dado en todos estos años con las otras materias en cuanto a tecnología del hormigón. Eso lo creo y estimo que de todas maneras vamos a dar algunos toquecitos, algunas cositas, algunas cosas que nos interesa, que nos importa dar para que tengamos presente fundamentalmente los controles para este tipo de trabajo de hormigones elaborados para este tipo de obras, de pavimentos rígidos. Fundamentalmente lo que tenemos que ver primero es ubicación geográfica, clima, fundamentalmente. El Instituto del Cemento Portland en todas sus publicaciones, hay muchísimas publicaciones, pero van a conseguir por ahí una tabla a donde diga
que sobre una de las columnas qué tipo de exposición tiene el hormigón que van a calcular. Es decir, cuál es la ubicación geográfica y exposición va a ser. ¿Por qué? Porque puede estar sometido siempre o casi, o la mayor cantidad del año, a humedad, nieve, por ejemplo, o lluvia, porque puede estar sometido muy poco tiempo del año o muy poca periodo del año a temperaturas altas, o gran parte del año a temperaturas altas, sin lluvia, con mucho sol, mucho viento, porque puede estar sometido el hormigón que estamos trabajando a ataques de sulfatos, porque puede estar ubicado a gran altitud, bajas temperaturas. Bueno, todo eso ustedes tienen un ábaco en el Instituto del Cemento Portland, donde les dicen en una columna todas estas ubicaciones y todas estas, en qué lugar está climatológica y expuesto el hormigón que van a calcular, y sobre las columnas de la derecha van a encontrar ustedes las distintas relaciones de agua-cemento que van a tener para cada una de esas posiciones. Evidentemente, esas relaciones de agua-cemento van a variar, como dice acá, relación agua-cemento, de 0,3 a 1. Evidentemente, a medida que aumenta la relación agua-cemento, es lógico que a medida que aumenta esa relación, vamos a incorporar más cemento, ¿no es cierto? O menos cemento. Si la relación es baja, ¿ustedes creen que incorporamos más o menos cemento? Incorporamos más cemento, correcto. Bien, estas son charlas que deberíamos tener en la presencialidad de las aulas. Sí, discutiríamos lindo, porque exponen ustedes, discutimos un rato y queda muy firme los conceptos con esa ida y vuelta que tenemos y desgraciadamente no la tenemos. Pero bueno, no importa. Si ustedes ven aquí la relación agua-cemento, que nos la da este gráfico que yo les estoy diciendo del Instituto de Cemento Portland, que lo pueden encontrar en cualquier bibliografía, hay bibliografía en dosificaciones de hormigones, tienen esa, no la busqué aquí porque la van a encontrar, es muy fácil encontrarla, en cuanto a la exposición de la mezcla de hormigón que van a tener, y para esa exposición la relación agua-cemento que corresponde a cada una de ellas. Si ustedes ven aquí la exposición, casi seguro que nuestra relación agua-cemento va a andar por 0,40, 0,45, alrededor de ese número, por aquí, de acuerdo a la exposición que vamos a tener en la ubicación geográfica y el clima de esa ubicación geográfica. Este ábaco, si ustedes leen ahí arriba, es válido para canto rodado con piedra partida, la resistencia aumenta un 20%. Bueno, habrá que considerar algunas consideraciones que tiene aquí. Después puede también tener incorporado aditivos. Bueno, los aditivos vamos a tratarlos un poquito más allá. Pero de todas formas, consideremos que este es canto rodado y que vamos a trabajar con distintos tipos de cementos para estas relaciones de agua-cemento que tenemos aquí. Vuelvo y digo, de acuerdo a la exposición de nuestra calzada que va a tener. Con esa relación agua-cemento, de acuerdo, y lo repito y lo vuelvo a decir, de acuerdo a la exposición de la calzada que tenemos, porque no es lo mismo, y les digo, que ustedes hagan un cálculo frente a su casa, aquí en el barrio, que lo haga en San Martín, nuestro amigo que vive en San Martín de los Andes, que lo haga allá arriba, en las cuevas, que lo haga en Mar del Plata, que lo haga en Misiones, que lo haga en Formosa, que lo haga en Jujuy, que lo haga en Ushuaia, que lo haga en Chubut, que lo haga en Sarmiento, provincia de Chubut. No es lo mismo, son todas ubicaciones distintas. Así que si nos toca cualquiera de esos lugares, que puede ser, Dios quiere les toque, cualquiera de esos lugares que tengan que calcular, la situación va a ser distinta. Y el tratamiento del hormigón que van a tener para esa relación agua-cemento va a ser distinto. Nosotros aquí andamos alrededor de 0,4 a 0,45. Entonces tomamos aquí, tomamos aquí entonces 0,40, 0,45 y vamos a ver aquí que tenemos distintos tipos de cemento Portland. Cemento Portland 30, cemento Portland 40, cemento Portland 50.
Estos cementos Portland son de distintas calidades y ustedes, calidad de cemento Portland 30, 40 y 50, es nada más y nada menos que la resistencia a la compresión simple de una probeta de cemento solo, solamente cemento. Y son CP30, CP40 y CP50. Generalmente andamos en los CP40 nosotros trabajando normalmente con CP40 en una obra cualquiera. Pero, dado el caso, se puede trabajar con un CP50 o otro cemento de mayor calidad. Por supuesto que hay que fabricarlo y la curva no estaría aquí, habría que buscar otro abajo. Pero con el CP40, que quiere decir que tenemos CP 40 kilos por centímetro cuadrado, en la resistencia de esa probeta de cemento hecho en ensayo normalizado, con todos los chiches, después se quiere meter en la norma de ensayo, se puede meter en la norma de ensayo, leer y ver cómo se hace una probeta o cómo se ensaya o cómo se mide la resistencia de un cemento cualquiera. Generalmente esto viene dado comercialmente, viene de fábrica y está incorporado dentro de las especificaciones. En cada bolsa, en cada compra, está la resistencia asegurada. Pero, ¿vieron cómo es? Se puede controlar en alguna obra grande, en alguna obra importante, se puede hacer el control cuando viene a granel, se puede hacer el control y tener la resistencia del cemento Portland adquirido a cualquiera de las empresas comerciales que la vende acá en el país. Vamos a trabajar con CP40, entramos con CP40, venimos aquí, tenemos resistencia del hormigón a los 28 días megapascales, más o menos 350 kilos aproximadamente. 350 kilos o 35 kilos, 35 megapascales, perdón, que tenemos de resistencia del hormigón a los 28 días. Esa va a ser la tensión de rotura. Generalmente, en estos tipos de trabajo, y ya se los voy a mostrar más adelante, lo que se hace no es una probeta, mejor dicho, se dosifica primero con una probeta como la que ustedes conocen, cilíndrica, a la compresión simple, para corroborar la resistencia de los 35 megapascales que nos da acá este grafiquito que están viendo ustedes. Es decir, tomamos la arena, tomamos el ripio, dosificamos el cemento, incorporamos el cemento y debemos tener una resistencia tal que responda a esa relación agua-cemento con ese CP40 que ustedes han usado en la dosificación, o sea, 35 megapascales a los 28 días. Primera dosificación. Con esa dosificación aprobada, lo que hacemos es realizar probetas cilíndricas, que están normalizadas, que tienen 50 centímetros de largo, que tienen creo que 10, 15 centímetros por cada lado. Es una viga prácticamente. Esa viga se usa, ya les voy a mostrar después una foto, se ensaya, perdón, con dos apoyos, simplemente apoyada y con dos cargas extremas. Dos cargas están apoyadas que rompen a la flexión. Ensayada esa viga, esa probeta tipo cilíndrica, cuadrada cilíndrica de 1 metro de largo, apoyada en dos extremos, simplemente apoyada con dos cargas excéntricas, lo que se hace es tener la resistencia de esa probeta tipo viga. Esa probeta tipo viga anda alrededor de los 45 a los 55 kilos por centímetros cuadrados. ¿Qué nos va a dar a nosotros? Un valor cualquiera de esto que estamos ensayando nosotros. Nos va a dar un valor alrededor de los 40, 42, 43, 44, 45 kilos. ¿Qué les quiero decir con todo esto que les estoy analizando? Que el valor de la tensión de rotura de un pavimento que vamos a trabajar, que vamos a tomar, varía entre 45 y 55 kilos por centímetro cuadrado, como dice acá arriba, a los 28 días, para esa probeta rota a la flexión. Pero previamente tenemos que haber hecho todos los pasos que les comenté. Ver cuál es la exposición del pavimento,
ver cuál es la relación, calcular cuál es la relación para esa exposición de nuestro pavimento, la relación agua-cemento, entrar a los ábacos, calcular la resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días, para esa probeta, para una dosificación nada, y con esa dosificación aprobada para esa resistencia, con esa relación agua-cemento y con esa cantidad de cemento, ir a hacer la probeta cilíndrica y romper a la flexión. Ahí vamos a tener el valor real de cuál es la tensión de rotura, cuál es la tensión de rotura de nuestro hormigón, que no es, como decimos y como me dicen siempre, y le voy a poner 50 porque me aseguro de que la resistencia... No, si ustedes le ponen 50, seguramente van a tener que usar muchísimo más kilos de cemento para conseguir esa resistencia. Entonces no es ponerle 50, no, le voy a poner 40 o le voy a poner 45 porque la más baja, entonces voy a gastar. No, no es así, porque de 45 kilos por centímetro cuadrado que ustedes pueden poner, tampoco puede servir, porque puede ser que la carga que tengan no resista esa probeta, ese hormigón que ustedes están haciendo. Se empiece a pelar, se empiece a arir los finos, se empieza a desprender los gruesos y se rompe en menos tiempo. Entonces, esto no es al tuntum, sino es calculado. Es todo laboratorio, es todo tecnología del hormigón. Esto que estamos viendo del módulo de rotura. Todo tecnología del hormigón. Y repito, no es nada del otro mundo, no tienen todo. Está todo escrito, no vamos a inventar nada. Lo único que hay que saber el proceso. Y voy a repetir el proceso. Primero, clima, ubicación geográfica, exposición de nuestra losa de hormigón. Y repito para que les quede, no es lo mismo Mar del Plata, no es lo mismo Chubut, Comodoro Rivadavia, no es lo mismo, y voy de nuevo a San Martín de los Andes, no es lo mismo acá Las Cuevas, no es lo mismo aquí un barrio nuestro, aquí Mendoza, no es lo mismo Formosa, no es lo mismo Entre Ríos, Buenos Aires, no es lo mismo, son distintos lugares, distintos comportamientos del clima, distinta lluvia, todo distinto, todo diferente. Entonces, para cada lugar sus cosas. Habrá que ver qué lugar tenemos, qué exposición tiene, y de acuerdo a eso, sacar la relación agua-cemento. Con la relación agua-cemento, para nosotros aquí 0,45, subimos y vemos qué tipo de cementos tenemos. Con el tipo de cemento que tengamos aquí, venimos aquí, cortamos y obtenemos la resistencia en la compresión simple en megapascales para una dosificación dada, 350 kilos. Debemos hacer una dosificación con todo, con el cemento y con los áridos que tenemos de obra, una dosificación que cumpla esa resistencia. Luego que obtengamos esa dosificación y cumple con esta resistencia de 35 megapascales, perdón, o 350 kilos por centímetro cuadrado para esa probeta que ensayamos, entonces con esa dosificación vamos y ensayamos y hacemos la probeta para romper a la flexión, la cilíndrica. Ya vamos a ver una foto para que se den cuenta cómo es la cilíndrica y cómo son los apoyos. Es simplemente apoyada con 2 cargas excéntricas. Y ahí recién, con ese ensayo, vamos a obtener la tensión de rotura, que es la que vamos a usar para cada caso. Para cada caso que vamos a calcular. Esto es importante porque lo aplicamos aquí y lo aplicamos en el otro método. Y es un método importante de conocer porque hace al dinero de la obra. ¿Por qué digo esto? A la parte económica de la obra. Digo esto porque... un momentito. Para que alguien entró ahí que no sé quién es. ¿Quién entró? Alfredo. Hola, Alfredo. Hola, Alfredo. Hola, hola Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estábamos, che, acá, no, acá. Ah, no, acá están. Bueno,
Pero bueno, no importa. El tema es este. Ahí recién sabemos cuál es la tensión de rotura en una probeta rota, ensayada la flexión. Y ese es el valor de la flexión que vamos a utilizar nosotros para cada caso real que tengamos. Aquí no vamos a imaginar uno cualquiera, pero quiero decirle que no es válido, que no sirve decir, no, yo voy a calcular con 45, no, yo voy a calcular con 55, porque me aseguro de que tengo una resistencia alta. No, no es así. Vas a calcular con 55 y estás sobredimensionando y estás gastando dinero, porque para conseguir 55 kilos por centímetro cuadrado, imagínense ustedes, van a tener que trabajar un ratito, van a tener que usar otro cemento para quitar, más o menos diciéndome, bueno, supongamos que sea esto, y va a tener que ser otra relación agua-cemento. Entonces, vamos a tener que calcular perfectamente la tensión de rotura para saber cuál utilizar en cada uno de los cálculos. Esto es fundamental, esto es importante saberlo, porque hace a la economía de la obra. Y la economía de la obra es utilizar y tener resistencias técnicamente aceptables, valederas, con la menor cantidad de cemento posible. Para eso vamos a tener que usar áridos buenos, arenas buenas, bueno, y una cantidad de cemento. Cuanto menor cantidad de cemento, evidentemente ustedes van a ahorrar un dinero bastante más importante que cualquier otro ítem que pudieran tener en la obra en este tipo de trabajo de pavimentos rígidos. Así que con esto, digamos, conocemos entonces la calidad del hormigón a utilizar. Bueno, el diseño estructural ya se los dije. Después veremos ya los asentamientos y todo lo demás. Bueno, y para este caso, lo que hacemos es calcular. Ahí ustedes tienen una tablita, van a conseguir una tablita, creo que está publicada, está metida ahí en la página para el método de consumo de fatiga, donde tienen estas tablas, este diseño comparativo de pavimento. Aquí lo primero que tenemos que hacer en este tema de diseño de pavimento son tener datos para cada uno. Yo, por supuesto que el tránsito es dato, el estado de carga, o las cargas van a ser datos, los pavimentos, eso sale por el censo del tránsito. Después lo que vamos a tener también como dato es el módulo de reacción de la subrasante o el CBR, y hacer con la curvita que vimos anterior, hacer la correlación para obtener el K, o si tienen el plato de carga, calcularlo con el plato de carga, y tienen el K de la subrasante, o el K de la base de apoyo, el módulo de reacción de la base de apoyo, y por supuesto los 40 años de servicio, que aquí 40, bueno, es exagerado, pero pongámoslo que son 40 años de servicio. Ya les dije que los métodos posteriores van a ver que disminuye bastante, está en 30 años como máximo la vida útil para estos tipos de pavimentos de hormigón. Así que este método lo que hace es calcular las cargas por un lado, aquí tienen las cargas por eje, para eje simple, para ejes simples y para ejes tándem, y tenemos coeficientes de seguridad. El coeficiente del factor de seguridad dijimos que tomábamos uno para ejes para cargas livianas, 1.1 para cargas mixtas y 1.2 para cargas pesadas. Generalmente todos toman 1.2 para trabajar más del lado de la seguridad. Entonces, multiplicado la carga por eje que sale de tránsito por 1.2, tenemos las cargas, ¿cómo es? Por el factor de seguridad, sería esta columna. Después las repeticiones diarias que sale del censo, 1, 3, 5, 200 y 300, son repeticiones diarias de cada uno de los ejes que están estudiando aquí, y luego en 40 años, o sea, 40 por 365 por la columna 3, por 1, son 14.600, que es aquí. Sí. 1, 14.000 por 1.20 da 14.600. Creo. O no. Háganlo a ver si es cierto. Es 40 por 365 por la columna 3 me da 14.600. Y así hacen 13.000 por
por 3 por, perdón, 40 por la columna 3 por 3 por 365, te da 43.800. Hace esa multiplicación, obtienen la columna 4. La tensión debida a la carga. Y aquí es donde utilizamos el ábaco que vimos recién. ¿Se acuerdan? La tensión debida a la carga era nada más y nada menos que utilizar con cada una de esas cargas. No está aquí. Vamos a dejarlo acá, ¿no? Con cada uno de estos, lo que hacemos es entrar al ábaco que les mostré recién, que era este que está aquí. ¿Se acuerdan? Entramos con la carga acá, venimos aquí, tenemos el K de la subrasante, subimos, este espesor lo tenemos como dato, lo vamos a proponer como dato, me olvidé de decirle, y cortamos y tenemos la tensión de trabajo, que nada más y nada menos estaba en otro lado, estoy perdido, que nada más y nada menos que esto es 23.5, 22.5, 21.5. Esa es la tensión de trabajo. La relación de tensiones va a ser la tensión que yo tengo, 23.5, con la tensión que yo tomé de rotura del pavimento del hormigón que he calculado. En este caso, le han puesto aquí 45 kilos por centímetros cuadrados. Han tomado. Entonces es 26 dividido 45 da 0,52. O 23.5 dividido 55, dividido 45, perdón, da 0,52. Con este valor de 0,52, ingreso a este ábaco de curva de fatiga del hormigón, que es un ábaco que relaciona las tensiones con la tensión de rotura, por un lado, relación de tensión de trabajo y tensión de rotura, o el módulo de rotura del hormigón, por acá en verticales, y las repeticiones diarias que provoca la falla. Entonces, con las repeticiones diarias que provoca la falla, lo que hago, entro aquí, corto aquí y saco un valor de relación de tensiones, que es nada más y nada menos repeticiones de carga. Esa relación de tensiones me da repeticiones, es al revés lo que le dije. Entro con la relación de tensiones, corto aquí, vengo aquí y obtengo el número de repeticiones de carga. Ahora, fíjense que en este ábaco puntualmente, lo que varía la relación de tensiones es de 0,5 a 1. 0,5 a 1. Por debajo de 0,5 y por arriba de 1, evidentemente, si baja de 0,5, las repeticiones van a ser ilimitadas. Quiere decir que lo que pase por encima de nuestro pavimento que estamos calculando, puede pasar toda la vida útil del pavimento que no le va a hacer ningún tipo de trabajo ni de consumo de flexión, de consumo de fatiga, perdón, por flexión. Si es menor de 0,5, las relaciones de tensión. Si es mayor de 1, evidentemente vamos a romper el pavimento al toque, inmediatamente que pase la carga, no tiene resistencia. Por lo tanto, fíjense que varía de 1 a 0,5 esa relación de tensiones, y es importante, ¿por qué? Porque nos está definiendo nosotros, cuando entremos a ese ábaco, de que si es 0,52 nos da 300.000 repeticiones permitidas, si es 0,50 ya son ilimitadas. Quiere decir que todas las demás no consumen fatiga. La única que consume fatiga es esta primera, 300.000 repeticiones permitidas. Que el consumo de fatiga se calcula la columna 4 dividido la columna 7, es decir, esta, 14.600, dividido 300.000, me da 4.9% de consumo de fatiga. Así que hago todos los cálculos para eje simple y para eje tándem, y el consumo de fatiga me tiene que estar dando alrededor de los, esto está bastante bien, 82.6, 85, 90% de consumo de fatiga. Ese es el valor del consumo de fatiga, no 100%.
¿Por qué no 100%? Fíjese usted una cosa, aquí nosotros no hemos propuesto, hemos calculado cosas y hemos incluido en datos cosas reales. El módulo de reacción de la subrasante es real, K igual a 2.8, se calcula el módulo de subrasante de la base de apoyo. Este espesor lo presuponemos nosotros, 23 centímetros, es nuestro valor que suponemos y lo ponemos al tanteo. Puedo haber puesto 20, puedo haber puesto 21 centímetros, 22. Esta tensión de flexión a la flexión la calculamos, como les dije anteriormente, por todo ese proceso. La subbase granular, el espesor, también la podemos incorporar y podemos ver qué espesor tiene, pero generalmente anda 10, 15 centímetros. El K lo tenemos, 3.6, bueno, acá el 2.8, pero acá el K lo cambiaron, 3.6 kilos por centímetro cúbico. Quiere decir que el módulo de reacción es regularón de esta subbase granular, no es bueno, es regular. ¿Qué es lo que tenemos entonces impuesto por nosotros? Todos hemos obtenido de cálculo, todos lo hemos tenido apoyado en algo. Lo que nosotros suponemos es el espesor de la base, el espesor de nuestro pavimento. Hemos supuesto 23 centímetros. Fíjense ustedes que con 23 centímetros y estas condiciones de tensión de rotura de 45 kilos y del K de 3.6 kilos por centímetro cúbico de la subrasante, vida de servicio 40 años y este tránsito que ustedes tienen aquí, casi que andamos en los 82.6, casi que andamos en los 85-90% de consumo de fatiga. Quiere decir que a lo largo de la vida útil el pavimento ha consumido y casi llega, pasado los 40 años, si pasa los 40 años evidentemente termina de consumir su fatiga, llega al 100% y empieza el periodo de deterioro, o comenzaría el periodo de deterioro. Quiere decir que hemos hecho un análisis y un estudio bastante acertado de esta estructura que estamos calculando aquí. Ahora, si ustedes hacen la prueba con este, que no deberían, pero les cuento, si ustedes hacen la prueba de este método de cálculo que tienen aquí y varían en centímetro o en medio centímetro los 23 centímetros, en lugar de 23, 22.5 o 22 centímetros, este consumo de fatiga se le dispara violentamente. El método tiene un talón de Aquiles, digo yo, los que lo hicimos o los que lo hicieron, ven que cuando varía el espesor de la losa que vamos a calcular propuesto por nosotros en 23 centímetros, en centímetros o en medio centímetro, el consumo de fatiga se dispara violentamente. Así que aquí hay que tener mucho cuidado cuando, evidentemente, no nos da, por ejemplo, aquí, el de abajo, el espesor 21.5. Acá la tensión de rotura 50 y el módulo 3.6, igual que aquel. Aquí se varió la tensión de rotura. Fíjense ustedes, nos dio 70.2%. Quiere decir que si nos da el 70.2%, nos faltó consumir fatiga. No hemos llegado al 90 que decíamos nosotros. Nos falta consumir fatiga. Si nos da 120%, no sé cuánto nos da acá abajo, ¿eh? Bueno, acá 62, peor todavía. Para este estado, un espesor de 20, 45 kilos y 8.4 el K de la subrasante. Aquí 62, aquí tampoco hemos llegado a consumir la fatiga total en la vida útil del pavimento. Quiere decir que hemos sobredimensionado. Nos ha sobrado, para hacer redondeos, 40% de consumo de fatiga. Aquí nos ha sobrado 30% de consumo de fatiga. Quiere decir que aquí tenemos que disminuir un poquito el espesor del pavimento para llegar a los 90, a los 85 que les estoy diciendo. ¿Y por qué no les digo 100%? Porque como esto varía muy violentamente con los espesores, tenemos que guardarnos 10 o 15% por variaciones constructivas en los espesores de los pavimentos. Porque ¿quién les asegura a ustedes que en todos los puntos van a tener 20 centímetros, 21.5 centímetros, que es difícil de obtener ya de entrada, que van a obtener 23 centímetros?
pueden obtener 22.8, 22.7, 22,5 en algunos puntos. Entonces nos tomamos la revancha de 10, 15% para cubrirnos de los problemas constructivos en cuanto a los espesores que podríamos tener. Este es el método de consumo de fatiga. Consumo de fatiga quiere decir que a lo largo de todo el año calculamos las cargas que van a pasar por ese pavimento y que van a lo largo de su vida útil consumir toda la resistencia a la flexión que va a tener ese pavimento. Llegado al fin de la vida útil, evidentemente pasada esa vida útil, empieza el estado de deterioro del pavimento, pero debería soportar hasta ese punto, hasta ese momento, la resistencia de los pavimentos. Esto es por consumo de fatiga. Consumo de fatiga va a ser uno de los pasos que vamos a hacer nosotros cuando hagamos ahora el estudio del otro método, que es el que van a tener que calcular, que es el que va a tener que saber, que es el que van a tener que desarrollar y el que van a tener que presentar en el trabajo ahora que tienen de ejercicio, de trabajo práctico, es el otro método. Este no, este se los explico para que lo sepan. ¿Por qué se los explico? Porque pueden calcular un pavimento, por ejemplo, de barrio, donde tengan ustedes una calzada que esté confinada por la banquina y el cordón. Entonces, sí. ¿Alguien habló? Bueno. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, se Sí, escucha. perfecto. Bueno, este método lo pueden utilizar en este tipo de trabajos. En una calzada de barrio, por ejemplo, pueden calcular con este método. Porque ahí no tienen el problema de erosión de borde. Porque son pavimentos confinados. Confinados quiere decir que tienen en los extremos libres, en las partes libres, la banquina cordón y después la cuneta nuestra. Que en otros lugares le dicen cuneta cordón. La cuneta sería la banquina nuestra, el cordón, y después no hay la cuneta nuestra tradicional que hacemos, no existe en otro lugar. Y aquí creo que va a tender a desaparecer en cualquier momento. Pero de todas formas, en pavimentos de barrio pueden utilizar este método, que es por consumo de fatiga pura y exclusivamente. No así en rutas, que vamos a tener que ver el otro caso donde vamos a considerar. Pero vuelvo sobre los pasos y vamos a presuponer entonces que tenemos, los datos que tenemos son módulo de reacción de la subrasante, la vida útil, el espesor, la tensión de rotura, a la flexión, un módulo de rotura a la flexión, el K de la subrasante, como ya les dije recién. Por supuesto, el tránsito. Esos son los datos que obtenemos. ¿Qué pasa si no nos sigue dando a nosotros los valores de porcentaje que necesitamos, el 85, 90% aproximadamente, no nos da y estamos haciendo iteraciones? ¿A qué recurrimos? ¿Qué es lo que tocamos? ¿Qué variamos primero, en primer medida? Y por supuesto, lo primero que vamos a variar es el espesor de nuestro pavimento. Lo primero, porque es lo que nosotros estamos presuponiendo, estamos suponiendo que ese espesor es el que va a cumplir. Supongamos que no cumpla. Entonces, variamos el espesor del pavimento. Vamos a suponer que variamos y seguimos variando el espesor y seguimos variando el espesor y no nos sigue dando el consumo de fatiga. Fijamos el espesor y podemos variar el módulo K de reacción de la subrasante. Y fíjense que cuando yo digo variar el módulo K, no es tan sencillo, porque ustedes van a tener que trabajar sobre toda la base de apoyo a todo largo y ancho de la calzada que vamos a trabajar. Es un trabajo oneroso, económicamente oneroso. Es bastante dinero. No es tan sencillo cambiar el suelo o traer otro suelo o buscar otro suelo de mayor resistencia o mayor K. Es complicado el tema. Por eso siempre digo y siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es ir al espesor y cambiar el espesor y probar con el espesor. Ni hablar si tengo que tocar y tengo que modificar la tensión de rotura a la flexión de los pavimentos, del pavimento o del hormigón.
ni hablar. Hay que hacer todos los ensayos de nuevo. Hay que hacer otra dosificación, hay que hacer otro hormigón y probarlo al hormigón. O sea que diríamos que ahí estamos bastante mal. Así que lo primero que debemos recurrir cuando las cosas se ponen muy complicadas en cuanto al cálculo y no cerramos el número en los 85% de consumo de fatiga o 90% de fatiga, es el espesor del pavimento que estamos proponiendo. Luego, si no tenemos respuesta con el espesor, fijaremos el espesor y cambiaremos o modificaremos el valor K de la subrasante de ser necesario. Lo último que haría seríamos eso. Por supuesto que lo último de lo último de lo último es la tensión de rotura del pavimento de hormigón. Diría que intocable, pero bueno, si no queda otra, podría ser esa la última opción. Espero que quede claro. Este es un método sencillo, realmente sencillo. Lo único que se hace aquí es por iteración, es decir, no me dio el 21%, me voy al 21 o al 22%, o me dio exageradamente con el 21%, la consumo de fatiga, me pasé me dio 60%, voy a bajar un poquito, y bueno, y así, se hace por iteración, por prueba, digamos. Se empieza con un espesor, se arranca con uno, se hace el método y vemos cómo da, y en base a eso vamos bajando, subiendo el espesor de acuerdo a la cantidad de consumo de fatiga que tengamos. Esa es la manera de calcular los espesores para este tipo de cálculo de consumo de fatiga. Esto no, vuelvo, no hay que presentarlo, sí hay que saberlo, sí hay que estudiarlo y desarrollarlo, no con números, pero desarrollarlo de forma teórica, como lo estamos viendo aquí un poquito. Las dudas que tengan, los escucho ahora para poder evacuarlas si es que tienen alguna. Roberto, Sí. yo acotar simplemente que no solo, o sea, para barrios, lógicamente, como decías vos, o también puede llegar a ser un pavimento urbano. Sí. Típico ejemplo, calle Paso de los Andes, por ejemplo, Sí. En donde saben que alguna carga, o sea, o carga elevada o tránsito pesado será esporádico o por algún motivo en particular, pero no es una ruta en la que ustedes deben calcularla, lógicamente siempre a carga máxima. Así que también es muy válido para pavimentos urbanos, para aquellos que tal vez en algún momento tienen la posibilidad de trabajar en un municipio. Los municipios son no vialidad. Las vialidades realmente no hacen mucho trabajo de hormigón, pero sí los municipios sobre todo. Eso era nada más. Sí, señor. Se puede utilizar en esos temas. Así que es válido que lo conozcan, es válido que lo entiendan, los puede ayudar mucho. Es un cálculo muy sencillo, no es difícil, es sencillo. Y vuelvo a reiterar, lo que no hayan entendido, habrá que desmenuzarlo un poquito más ustedes cuando estudien, pero lo que no hayan entendido en las formas, me lo dicen y lo repetimos, no hay ningún problema, estamos a tiempo. Si no es así, voy a continuar. Muy bien. Otra de las cosas, es probable que tal vez por el tránsito, por el K de la subrasante, si es elevado, les dé espesores mínimos o muy, muy pequeños espesores. Recuerden que siempre hay un espesor mínimo, no es conveniente un espesor menor de los 18 centímetros, ya incluso hasta, por más que resista a cargas y al consumo de fatiga, es probable que se termine fisurando por el solo hecho de las cargas, nada más, y la rigidez de la subrasante. Así que si por el método le llega a dar un espesor bajo, nunca piensen en espesores menores a 20 centímetros. Bien, eso nomás. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es ese pavimento que ustedes ven aquí. Ese pavimento son trochas de 3.35, 3.45, 3.50 si quieren.
365, 370, si quieren también. Ahí tienen losas, pavimentos de una trocha ida y vuelta, un sentido por cada calzada, por cada trocha, digamos, un sentido de ida y un sentido de vuelta. Y ahí tienen los fenómenos que pueden producir esos pavimentos que yo les decía a ustedes, que lo podemos salvar nosotros, como dice Alfredo también, en los pavimentos urbanos, pavimentos barriales, en donde tenemos la banquina cordón confinando este pavimento. Fíjense el problema que produce las cargas en este tipo de pavimento. Esto que ven aquí es nada más y nada menos el problema que producen, y es la erosión por bombeo y escalonamiento en los pavimentos, como dice aquí, mecanismo de falla en pavimentos de hormigón simple. ¿Cuál es el fenómeno que se produce aquí? El fenómeno que se produce aquí es que los pavimentos, como ustedes saben, cualquiera sea, flexible o rígido, tienen pendiente transversal. Es decir, escurren las aguas de lluvia, todas ellas, hacia la banquina. Ustedes están viendo aquí las banquinas donde ha escurrido el agua desde el eje hacia el borde. Desde el eje hacia el borde. Lo mismo que ha producido es que el agua, ¿se acuerdan que les comenté en alguna de las charlas de las clases, que drena en forma transversal y cae acá a la banquina, queda apoyada en la banquina, y la acción de las cargas que pasan por aquí, del tránsito, hacen que aquí produzca una erosión de borde. ¿Cuál es la erosión de borde? Es que el agua, producto del drenaje transversal, queda en la banquina, se mete debajo de la calzada, y la carga apoyada sobre este borde hace un efecto de bombeo. Es decir, la losa, por el cambio de humedad que tiene aquí, por supuesto que no es una carga, sino la cantidad de carga que va pasando aquí, la frecuencia y reiteración de carga va produciendo aquí un efecto de bombeo, que es nada más y nada menos que la acción de la losa, el asentamiento de la losa, se flexa la losa y expulsa los finos hacia afuera, como ustedes ven aquí, generando oquedades que ustedes también la ven aquí, y escalonamientos de losas, escalonamiento como ven aquí, de las losas en forma transversal. Es decir, esta losa está fuera de nivel con esta otra, y esta otra en esta punta con esta otra, y así sucesivamente, generando, por supuesto, deflexiones en los bordes y en las esquinas. O sea, por supuesto que la acción de las cargas en forma frecuente, esas deflexiones que generan oquedades o que generan vacíos debajo de esa losa, produce el efecto de rotura. Produce la rotura porque la losa, con la expulsión de los finos aquí, que ya vamos a ver, que se llama por bombeo, se expulsan los finos, esto queda en el aire, esta parte de la losa, la frecuencia y reiteración de carga aquí hace que llegue el momento que parte la losa. Por supuesto, con las dificultades de escalonamiento, quedando un borde vivo acá que puede producir fenómenos bastante complicados. ¿Por qué digo esto y por qué cuento esto? Porque podemos evitarla esa. Acá dice cómo evitarla. Provisión de una base. Claro, si yo tengo una base aquí con un hormigón pobre, por ejemplo, debajo de este pavimento de hormigón, seguramente me va a resistir las cargas. Pero claro, carísimo. Entonces, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? Evitar el ingreso del agua y facilitar la remoción. Primero, puedo poner una base resistente. Segundo, puedo evitar el ingreso del agua. ¿Cómo? Y ampliando la calzada de hormigón, pero manteniendo el ancho de la calzada para que el tránsito siga pasando por esta zona, pero el agua, en lugar de drenar en este punto, drene aquí. Carga no se ve o no se va a ver reflejado en el borde del pavimento. Entonces, lo que se estudia ahora y lo que la nueva propuesta que vamos a tener es la acción de las cargas, que producen el escalonamiento de las losas por erosión de borde. ¿Y qué vamos a calcular nosotros? Y vamos a calcular
o vamos a tratar de ver cómo solucionamos los problemas de esa erosión de borde, o colocando una base resistente a esa erosión, o colocando un sobreancho de pavimento que el efecto de drenaje transversal que tiene el pavimento en este punto lo produzca en este punto, manteniendo el ancho de trocha que corresponde de la calzada principal. Lo que, en una palabra, si ustedes quieren, para ser más burdo o menos burdo, en un ancho estipulado de 60-70 centímetros. Entonces, banquina de hormigón. Roberto, Sí, dale. se entrecorta. Ah, ¿se entrecorta? Sí, se está entrecortando un poquito. Bueno, a ver si seguimos con el problema. Banquina de hormigón, entonces, en 60-70 centímetros, aplicada aquí, para tratar de producir el drenaje del agua fuera de la zona de influencia de las cargas en el que el tránsito produce estos fenómenos de erosión de borde y escalonamiento de las losas a lo largo de la calzada de pavimentos rígidos. A ver si hay otro. Aquí tienen. Esta es la carga que pasa por aquí. Aquí está el agua. La carga. Pasa la carga. Flexiona la carga. Esto está, digamos, muy burdamente dibujado, pero flexiona la carga. La losa, perdón, pasa la carga, base y base, ahí produce el efecto de bombeo, porque la losa cabecea y hace un efecto de bombeo de una bomba y expulsa todos los finos hacia afuera. ¿Qué pasa? Cuando expulsa todos los finos hacia afuera, la losa, aquí, esto queda en el aire, porque no es una carga, son varias cargas que van a pasar por aquí. Hace un efecto, saca el fino, pasa otra carga, saca el fino, pasa otra carga, saca el fino. Y aquí hay una oquedad, aquí hay un vacío, aquí no hay nada. El escalonamiento de la losa, o la rotura de la misma, por acá, en esta sección, donde dibujo yo. A ver si puedo por aquí. Por aquí, aquí, o aquí. La rotura se produce aquí. Estas deformaciones son importantes. Este escalonamiento son importantes y producen, por supuesto, discontinuidad en el tránsito, fenómenos de rotura, rotura, accidentes y, evidentemente, incomodidad en el tránsito, evidentemente. Así que para solucionar estos problemas de escalonamiento es que se ha creado este nuevo método que es el que vamos a ver, que se llama erosión de borde. Produce entonces esa erosión de borde, el escalonamiento y la oquedad de las losas, produciendo la rotura de las mismas y el fenómeno que debemos tratar de solucionar. Aquí vamos a ver erosión por borde de escalonamiento, aquí tienen uno, aquí tienen otro fenómeno, a ver si se ve otro. Bueno, miren ustedes la rotura que produce, este es un tipo de falla también que la vamos a ver por escalonamiento. La losa está haciendo ese fenómeno que vimos adelante en el dibujito, y rompe la losa aquí a una cierta distancia, ahí está el agrietamiento. Esto a través que se reiteran las cargas, a medida que las cargas van reiterándose, evidentemente esto se va deteriorando. Bueno, esta es otra cosa. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de ver, el método de cálculo que vamos a tratar de ver por erosión de borde. Como la cosa se está complicando un poquito, ¿cómo me escuchas ahora, Alfredo? ¿Cómo me escuchan? Mejor, profe, se Ahí, un poco más continuo. ahí mejoró, se escuchó, ahora se te escuchaba continuo, Porque pero podemos de vez en cuando se va un poco, sí. Podemos tomarnos un ratito, a ver si mejora y después seguimos continuado. ¿Les parece? Como vos digas. Podemos tomar un ratito o continuamos. Si se ve, se escucha bien, continuamos. Y hagamos una cosa, continúa un ratito más. Si se corta, te interrumpo y te digo. Bueno, dale. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es el otro método de cálculo de erosión de borde y escalonamiento de losas.
que es el que... Bueno, este método lo tienen ustedes también en la página, así, tal cual, lo que ustedes están viendo aquí. Así que les pido que presten atención. El que lo tenga en fotocopia sería buenísimo, porque yo voy a ir manejando con un poquito, voy a dejar estático el método de cálculo de la página y voy a ir explicándoles cómo hacer cada uno de los cálculos. Pero sería buenísimo, esto lo tienen en la página, tal cual yo les voy a explicar, está en la página, así que si ustedes después lo bajan, lo estudian de ahí, está muy, muy bien explicado, muy sencillo. Yo les voy a dar un poquito las pautas de todo esto para cumplir un poco con ustedes, pero yo creo que lo que está explicado, lo que explica acá el Instituto del Cemento Portland argentino con este tipo de diseño de pavimento por erosión de borde, es muy superior a lo que yo puedo explicar. Pero vamos a ir adelante y vamos a arrancar entonces con la aplicación de este diseño de pavimentos para evitar estos fenómenos que son de bombeo de borde y el escalonamiento de las losas. Entonces vamos con la introducción un poco, habla toda la introducción de la construcción y mantenimiento de cada uno de los pavimentos. Bueno, se deberá tener en cuenta parámetros que tiene el diseño, aspectos técnicos, todo lo que nosotros estuvimos viendo un poco, diseño, vida útil, acorde al periodo proyectado. Y esto incluye, bueno, el soporte razonable uniforme de la base de apoyo, prevención de bombeo, el diseño, ejecución y mantenimiento adecuado de juntas, selección de componentes de hormigón, que es lo que estamos apuntando un poco y vimos nosotros, selección de componentes de pavimento hormigón y dosificación adecuada que asegure el requisito de resistencia y durabilidad durante la vida útil proyectada, bajo las condiciones de trabajo previstas. Fíjense ustedes que todo esto lo vimos en el caso anterior. Aquí va a ir tomando una dimensión un poquito distinta porque va a trabajar con las cargas pesadas fundamentalmente, pero bueno, cuando ustedes tengan todo el tránsito y las cargas que le estamos dando las cargas que le estamos dando como es de ejemplo o de datos en los trabajos para cada grupo, toman esas cargas y van a trabajar con esas cargas. Bueno, el método de diseño y aplicación de diseño es el procedimiento de diseño dado por los apuntes, se aplica a los siguientes tipos de pavimento: hormigón simple sin pasadores, hormigón simple con pasadores y pavimentos con armadura. Nosotros pavimentos con armadura, ya se los expliqué, no estamos viendo, no, bueno, podemos utilizarla, pero yo soy muy reticente, ¿no? No sé, después si en algún momento lo tienen que usar, pero si tenemos una buena base de apoyo, un buen cálculo de tensión de rotura de los hormigones que vamos a trabajar y una buena ejecución, yo creo, y un buen diseño de juntas, ojo, no se acuerden, no se olviden, perdón, no se olviden del diseño de juntas. Un buen diseño de juntas, vamos a tener vida útil de los pavimentos que vamos a lograr sin tener necesidad de tener armadura estructural. La armadura estructural la usaríamos, mi punto de vista estoy diciendo, en pavimentos de bajos espesores, 8 centímetros, 10 centímetros o 12 centímetros, donde sí colocaríamos armadura estructural y trabajarían esas armaduras, ayudarían a la resistencia a la flexión de los pavimentos de ese tipo de pavimento que yo les tengo. Se llama delgadas capas de hormigón. Bueno, para el pavimento simple o con o sin armadura, es recomendable la separación en las juntas transversales. Bueno, acá esto es lo que vimos nosotros, de 4.6 metros. Habría que ver, nosotros vamos a suponer que nuestras losas van a estar alrededor de los 20 metros cuadrados. Cualquiera sea 5 por 5, 5 por 4, 3 por 4, 4 por 4, como ustedes quieran, pero alrededor de los 20 metros cuadrados. No quiere decir que es exactamente 20, podrá ser 16, podrá ser 22, pero por ahí debe andar. ¿Para qué? Para que justamente cumplamos con lo que nosotros dijimos de deformaciones por alabeos que teníamos por producirse en las primeras horas, producir en las primeras horas de la vida de nuestro hormigón, las tensiones primero y las deformaciones por la diferencia de temperatura
en la parte superior y en la parte inferior de nuestro pavimento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Por acá también lo dice. Bien, los procedimientos de diseño cubren las siguientes condiciones. Grado de transferencia de carga en las juntas previstas, efectos que benefician a la utilización de máquina de hormigón adyacente al pavimento. Fíjense, la banquina que dijimos recién nosotros, qué efecto produce, deflexiones menores, tensiones que originan carga de los vehículos. El efecto de utilización para una base de hormigón pobre. Bueno, aquí está poniendo una base de hormigón pobre. Nosotros vamos a considerar siempre que nuestras bases van a ser bases estabilizadas, generalmente estabilizadas. Si tuviéramos que hacer una base tratada, podríamos hacer una base tratada con cemento, o sea, un suelo cemento, también podremos incorporar. Aquí pone una base de hormigón pobre, evidentemente no se olviden de que estamos trabajando y estamos estudiando un método donde los muchachos viven del cemento. Así que tengamos en cuenta muchas de estas cosas para definir nosotros la posteridad, el trabajo en la posteridad que vamos a hacer. No quiero decir con esto que esté mal, quiere decir que cuanto más cemento utilicemos en estos tipos de trabajo, bienvenido sea para quien hace las investigaciones del caso. Entonces, eso, Roberto, es conveniente aclararlo. Lógicamente, como cuando hablábamos de los métodos propuestos por las petroleras. Lógicamente, cada uno trata de vender su materia prima y, lógicamente, aquellos que hablan del cemento proponen hacer mejoras en las bases, subbases, lógicamente agregando cemento, ¿sí? Y en cambio aquellos que tienen las petroleras lo proponen haciendo modificaciones o haciendo estabilizaciones, lógicamente con productos asfálticos. No es malo para nada, ningún método, ninguno de los métodos es malo, pero como decías vos recién, sepan tener presente que pueden utilizarse, se puede utilizar tranquilamente un pavimento de hormigón sobre una base estabilizada común, normal. Y más para los suelos que manejamos nosotros en la provincia. Correcto, correcto. Fíjense ustedes que hemos comentado siempre con Alfredo en las clases, fíjense ustedes que la ruta 7 en el tramo en San Luis, después de Desaguadero, se ubicarán ustedes, esa ruta 7 fue construida por la gente de Vialidad Nacional, pero con el apoyo, mejor dicho, Vialidad Provincia de San Luis, con el apoyo de Vialidad Nacional. Creo que los capitales eran de San Luis. Y ahí se hizo, una base de suelo cemento. Una base de suelo cemento con el mismo material que ustedes ven en la banquina, en los préstamos ahí laterales que tienen, que es una arena, un limo arenoso, creo. Una base de suelo cemento creo que de 12 centímetros fueron. Y sobre eso un pavimento de hormigón de 20 y pico, 22 creo que fueron, no me acuerdo bien. Pero fíjense que se puede usar. Evidentemente también ahí, bueno, tiene todas sus cosas, sus pros y sus contras. Ahí también la empresa que ejecutó la obra trabajaba compraba el cemento a una fábrica de cemento de San Luis, Cemento Avellaneda. Así que bueno, hasta ahí llego. Y bueno, así que bueno, todo tiene su porqué, porque también San Luis tiene la posibilidad de transportar, imagínense de hacer el transporte de toda la base, de un material, no tiene material zarandeado como nosotros, lo que sí podría tener es material de voladura. Pero bueno, imagínense el transporte del material de voladura, producirla y transportarla desde los cerros de San Luis, del cerro que tienen ahí, el Chorrillero y todo lo demás, los cerros ahí que no me acuerdo cómo se llama, es bastante más complicado que hacer una estabilización con cemento o una base solo cemento de los suelos que tienen en el lugar. Así que es mucho más conveniente en este caso, más allá de todo lo que podamos imaginarnos. Pero bueno, era una solución importante. Así que los efectos de utilización de un suelo cemento o de una base de hormigón pobre, no debemos descartarlo, tenemos que tener en cuenta, nosotros aquí no nos rendiría, no sería económico, ¿no? No sería económico. Bueno, aquí se aplican dos criterios para el diseño. Fatiga, que es manteniendo las tensiones del pavimento debido a la repetición de carga dentro de los límites aceptables, es el que vimos, previniendo de esta manera la aparición de fisuras por fatiga del material.
es el que acabamos de ver. Y el otro es la erosión, para limitar los efectos de la deflexión del pavimento en el borde de la losa, que es lo que les expliqué recién. Juntas y esquinas, controlando así la erosión de los materiales de fundación y banquina. Junta y esquina quiere decir que la esquina de cada intersección de junta longitudinal con junta transversal, ahí también se puede producir algún tipo de este fenómeno de erosión, si lo hubiera. Entonces, se considera en el diseño los ejes triple, triden en estos casos. Su acción es más perjudicial, según el diseño, por erosión que por fatiga. ¿Escucharon bien, no? Su acción es más perjudicial, según el diseño, por erosión, deflexión, que por fatiga. Fíjense, los ejes triden destruyen más por erosión que por fatiga, según lo que han estudiado el tema y en el caso. Aquí los ejes triden se incorporan, allá no teníamos ejes triden, teníamos ejes simple y ejes tándem. Si bien después se meten aquí, vamos a ver que los ejes triden, en lugar de tomarlo como triden, lo dividen en 3 ejes simples para hacer los cálculos, así que, bueno, pero de todas formas van incorporados dentro de las cargas a las que va a estar sometida nuestro pavimento. Bueno, las bases del diseño, fíjense que acá nombra a Pickett y Ray, estudios históricos de comportamiento de losas pavimento, Pickett y Ray, y análisis computarizado de elementos finitos recientemente desarrollados, uno de los cuales usado como la base para el procedimiento de diseño. Fíjense que aquí seguimos con los chicos Pickett y Ray, ensayos sobre modelos y a la escala sobre Arlington Test, y varios proyectos de investigación llevados a cabo por la Portland Cement Association y otros organismos sobre sus bases, juntas y pavimentos de hormigón. Fíjense que también toma sobre experiencia de pavimentos reales construidos y toma valores de esos pavimentos para un poco respaldarse con todos estos análisis, con todo este cálculo estructural que vamos a hacer enseguida. Pavimentos experimentales según el tránsito de ensayo controlado por las Base Roads y todas estas cuestiones aquí, así no voy a hacer más, y estudios de pavimentación de servicios efectuados por el Departamento de Transporte de diversos estados. Bueno, un poco el respaldo le pone aquí de la base del diseño de este tipo de estructura. Bueno, los parámetros del diseño, no nos vamos a ir muy lejos de lo que ya estamos explicando, pero fíjense ustedes, resistencia a la flexión del hormigón, módulo de rotura, lo vimos, y muy detalladamente. Así que aquí también vamos cumpliendo con aquello que dijimos, el módulo de rotura. Cómo calcular el módulo de rotura. Resistencia a la subrasante o base de apoyo. O combinación, dice, de la subrasante y la subbase. Aquí lo que dice el método es que hay un K combinado entre la subrasante y la base de apoyo. O la subbase, si quieren llamarle. Subrasante y base de apoyo. Quiere decir que hay un K combinado entre las dos, que lo calcula también. Peso, frecuencia y tipo de eje de vehículos pesados, fíjense ustedes. Hace mucho hincapié en los vehículos pesados. Y el periodo de diseño. Bueno, la resistencia a la flexión del hormigón, esto es un poco todo lo que vimos nosotros, lo que hemos visto anteriormente, no varía mucho más. La resistencia a la flexión se determina normalmente en vigas de 15 por 15 por 55, que es lo que yo le comentaba recién, yo le dije 1 metro, no es 55, 15 por 15 por 55. Esta es la viga que se rompe a la flexión, simplemente apoyada. Ya les voy a mostrar cómo está en el laboratorio, cómo es el ensayo. Para cada proyecto se mezcla el hormigón, bueno, durabilidad, resistencia, todo lo que dijimos recién. Todo lo que dijimos recién. Y fíjense que el método aquí nos lo dice. El módulo resistente puede determinarse por medio de los ensayos de carga en los puntos medios de los 2 tercios. La ventaja de este último es determinar resistencia al tercio en medio de la viga, mientras que el primero determina un solo punto. El valor del módulo de rotura promedio de los 28 días es el parámetro de resistencia utilizado en la guía de cálculo de espesores. Fíjense que también el método tiene y toma la posición de las cargas que vimos nosotros con Forest y Packard. En el medio,
contra la Junta y en los bordes. Y también hace hincapié en este tema, el método que estamos por desarrollar. El módulo de rotura se determina normalmente, bueno, las roturas ya la saben, 7, 14, 28 y 90 días. Bueno, el valor de resistencia de 28 días normalmente se toma para diseño de espesores de calle y ruta, y la flexión a los 90 días es comúnmente utilizada para diseño de espesores de aeropuertos. Estamos hablando de otras cosas, de otra carga, de otra forma, de otro pavimento, que es lo que va a hablarle seguramente el ingeniero Gustavo Prieto el día de mañana, creo. Bueno, capacidad portante de la subrasante. Aquí otra vez hacemos el módulo de reacción K con un valor de la CBR de la subrasante si no tuviéramos el módulo K. Así que directamente entramos con el CBR, cortamos aquí y obtenemos el módulo K. Y si no, la ecuación que ustedes pueden calcular, que tienen aquí arriba y aquí abajo para valores de CBR mayores de 20 y CBR mayores entre 3 y 20. Así que, bueno, es una posibilidad más que le da el método de calcular el módulo de reacción de la subrasante para tener referida con el CBR o calcular directamente el K analíticamente con un CBR cualquiera que ustedes tengan de la base de apoyo que ustedes tengan a calcular. Y aquí da algunos valores de módulo de reacción combinado de la subrasante base. Entonces, el módulo de reacción combinado de subrasante base, el método lo toma como que la base de apoyo transmite a la subrasante y vamos a tener, de acuerdo a los valores de subrasante, una combinación de ese K. Es decir, va a haber un K combinado. Las dos van a resistir, la base de apoyo y la subrasante. Por lo tanto, el método toma los dos K, combinando la base de apoyo y la subrasante, combinando esos K, y da valores de combinación para eso. Y tiene ábacos y tiene tablas, 1 y 2, que la vamos a ver, para esos valores corregidos de módulos de reacción combinado subrasante subbase. Esta es una diferencia que tiene el método a calcular y a tener en cuenta. Muy bien. A ver qué más les puedo contar. Aquí dice que se recomienda el tipo de subbase de utilización materiales A1, A2.4, A2.5 y A3 en la clasificación AASHTO. Evidentemente, aquí tenemos clasificación HRB. Los contenidos de cemento se pueden utilizar en base al ensayo de durabilidad, humedecimiento secado, congelamiento y deshielo. Bueno, pero aquí está referido, esto está referido a las bases de apoyo. Si ustedes tienen que hacer algún tipo de suelos cementos, vamos a referirnos a lo que ya sabemos nosotros y que desarrollamos cuando teníamos estabilizaciones químicas con cemento. Esto está referido a esa parte. Periodo de diseño. Bueno, aquí es donde yo les decía a ustedes, fíjense, el método dice, yo les decía a ustedes que difiere un poquito con lo que veníamos pensando, esos 40, 50 años que poníamos con aquellos viejos pavimentos que estábamos calculando. Fíjense ustedes que acá dice, y tomamos algún párrafo, dado que el tránsito no puede ser estimado en forma precisa para periodos muy largos, es normalmente usado en el diseño de espesores de pavimento es de 20 años. 20 años. De todas maneras, existen otros casos con la utilización del periodo más corto o más largo, puede justificarse económicamente, tal es así que muchos ingenieros consideran que 30 o 35 años deben ser un periodo a adoptar para el caso de rutas rurales y urbanas. El periodo de diseño entonces afecta el espesor del pavimento. Evidentemente hay una relación, va a ir muy directamente a eso porque se multiplica y tenemos un valor que depende de ese valor de los años de pavimento que tenemos. Dice, claro, influye directamente porque va a depender la cantidad de camiones que van a transitar y que va a prestar servicio en esa cantidad de tiempo que nosotros vamos a utilizar. Evidentemente, el tránsito no es lo mismo que pasa en 20 años que pasa en 30 o 35, eso es obvio, ¿no es cierto? La selección del periodo de diseño para cada proyecto físico estará fundamentada por el criterio ingenieril. Y aquí, un poquito lo que yo les decía,
El método medio como que, esto es como el rugby, que alguno de ustedes jugará, vamos con la pelota para atrás y que la tome el que viene atrás y que se haga responsable. Criterio ingenieril y el análisis económico respecto al costo del pavimento y al servicio requerido durante todo el periodo. Bueno, muchachos, a remangarse y a estudiar y a defender por qué pusieron 30, por qué pusieron 25 o por qué pusieron 35 años el periodo de vida útil de estos pavimentos que ustedes van a calcular inmediatamente. Fíjense que el método es bastante claro en ese tema y deja un poco abierta la puerta para que se discuta este periodo de diseño. Yo pienso que hoy, más de 30 años, eso es mi manera de pensar, más de 30 años no se puede, primero, como dice aquí arriba, por los datos de los periodos, por los del tránsito medio anual. Es decir, los datos de tránsito pueden ser buenos, el periodo de proyección de ese tránsito en la vida útil de 30 años o de 40 años, si quieren tomar ustedes, y podemos tener un error bastante importante. Así que me parece que con 30 años podemos tener un error y no ser tan grave en este tipo de pavimento cuando estamos pensando en los estudios del tránsito y en las variaciones del tránsito que vamos a tener a lo largo de esta vida útil que vamos a tomar. Así que ahí tendríamos que tomar un criterio y discutirlo y sentarse y ver y estudiar, como dice aquí el método, el análisis económico y el costo del pavimento, por supuesto el servicio requerido, la ruta que vamos a hacer, el servicio requerido para todo el periodo que vamos a tener en ese tipo de calzada que vamos a calcular. Muy bien, el tránsito, bueno, el TMDA, porcentaje de camiones o TMDA de vehículos pesados. La carga de los ejes de los vehículos pesados. El tránsito medio del anual se obtiene en base a censos de tránsito y se considera el TMDA presente o actual. Ojito aquí. Fíjese, la proyección del tránsito. Esto hace un estudio bastante particular, el método en cuanto a el tránsito a estudiar. Fíjense que la proyección del tránsito de diseño presente del factor de proyección se calcula de la siguiente manera. Crecimiento normal del tránsito, tránsito atraído, tránsito generado, tránsito desarrollado. Todo esto nosotros ya lo hemos visto y lo hemos estudiado en vías de comunicación. Nosotros tomamos, y creo que aquí nos cubrimos bastante bien, con el análisis del tránsito, con el periodo de diseño en años y con la tasa de crecimiento para ese periodo de diseño con la formulita del interés. Estamos bastante bien cubiertos, bastante bien trabajados y no deberíamos tener problemas. Ahora, aquí el método, el tránsito medio anual para vehículos pesados lo calcula como la cantidad total de vehículos pesados, el volumen de vehículos pesados, como el tránsito medio anual por el porcentaje de vehículos pesados, por 365 días, por el periodo de diseño en años. Esa es la cantidad de vehículos pesados. Así calcula el método la cantidad de vehículos pesados que va a transitar por ese. Porque le da mucha importancia el método a los vehículos pesados. Le da fundamental importancia. Y fíjese que también calcula para los vehículos pesados la proporción de vehículos pesados por el carril que va a pasar, por el carril derecho. Así que si ustedes tienen una cantidad de vehículos pesados, el tránsito medio anual, ponemos que tengamos 10.000 vehículos pesados y tenemos 2 carriles, van a poder 10.000 van a ir por el carril derecho de los vehículos pesados, el 80%. Es importante la cantidad de vehículos pesados que valen por el carril derecho. Quiere decir que la trocha derecha, la trocha del carril derecho, es la que va a ir más cargada. Ese es el sentido del tránsito más cargado. Bueno, aquí lo podemos calcular y ya vamos a ver en un ejemplo cómo nos va a dar el porcentaje de vehículos más cargados por la trocha derecha. Bueno, la distribución de los vehículos pesados generalmente
dice que es 50 y 50, pero bueno, fíjense que no va a ser tan así cuando hagamos el cálculo, no va a ser 50 y 50. No es que la mitad del camión va a ir por acá y la otra mitad va a ir por allá. Van a ver ustedes que no va a ser así. Ahora lo vamos a calcular y van a ver que esto hay una pequeña diferencia y hay una cantidad y hay un porcentaje de vehículos que es mayor a transitar por el carril derecho. Distribución de los ejes de cargas por eje. Bueno, esto es por censo. El censo sí o sí, para determinar diferentes tipos de eje, datos de censo previo a organismos correspondientes, estudio de medición y peso de movimiento. Todo esto, todo. Acá no hay escapatoria en cuanto a este valor. Factor de seguridad de carga es lo mismo que yo les decía recién anteriormente. El procedimiento de diseño, las cargas de eje determinadas al paso anterior mucho multiplicado por factor de seguridad. Estos valores son los que se recomiendan, dice aquí. Autopista, alto volumen de tránsito pesado hacia el requerimiento flujo interrumpido, 1.2. Rutas y arterias importantes o moderadas, volumen de tránsito pesado, 1.1. Rutas u otras vías de volúmenes de tránsito pesado y calles residenciales, 1. Fíjese que aquí el método, en lugar de poner cargas pesadas, en lugar de poner cargas mixtas y en lugar de poner cargas livianas, lo que hace es ver y definir el factor de seguridad de carga por el... no me sale. Por fíjense, si bien ponen carga pesada, pero fíjense que aquí autopistas o rutas de alto volumen, rutas y arterias importantes, rutas y otras vías de bajo volumen de tránsito, sí. Se cortó. La última parte no se entendió. Bueno, vamos a seguir hasta las 1:30 y después hacemos un descansito, ¿eh? Dale. Digo, el factor de seguridad de carga es un poco lo que nosotros definíamos en el práctico anterior de consumo de fatiga. El factor de seguridad de carga nosotros definíamos por cargas pesadas, mixtas y livianas. Aquí el método lo define por la categoría de camino, fíjese, autopistas y rutas de alto volumen, rutas y arterias importantes, rutas y otras vías de bajo volumen. 1.2, 1.1 y 1. Tomó otro concepto, no es igual, así que lo cambia este método, ¿no? Bueno, el factor de seguridad brinda además una seguridad adicional en el procedimiento de diseño, contemplando otro imponderable y variaciones normales de propiedad del propietario. Bueno, todas estas cuestiones que hace que son coeficientes de seguridad que se toman para trabajar del lado de la seguridad. En casos especiales de autorización de 1.3, se podría justificar para mantener un nivel de servicialidad más alto de lo normal durante todo el periodo de diseño. Quiere decir que si es un camino muy importante, una ruta muy importante, que debamos tener habilitada durante todo el periodo de diseño que hemos propuesto, 30 años, debemos considerar un factor de seguridad de carga. Pero debemos justificar, porque ese factor de seguridad de carga 1.3 nos potencia en un 30% más todas las cargas que vamos a trabajar. Así que ojo, hay que tenerlo y hay que justificarlo muy, muy, muy bien a ese factor de seguridad de carga de 1.3. Acá dice un ejemplo, puede ser una arteria urbana con un muy alto volumen de tránsito, donde no existan vías alternativas para el tránsito circulante. Quiere decir que yo no puedo cortar esa arteria y cerrarla porque no tengo otra alternativa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, acceso sur. Imagínense ustedes que corten el acceso sur, porque no es de hormigón, ¿no? Pero supongamos, el acceso sur se rompió. Tengo que cortar todo el tránsito, cortar la ida a Luján y la vuelta de Luján porque tengo que reparar todo, no sé, 2 kilómetros de calzada por rotura. Imagínense, un desastre, como fue en algún momento. Imposible. Entonces, aquí podemos acceder a ese factor de seguridad de carga. Bueno, y con el procedimiento de diseño, vamos a verlo entonces después del recreo, son las 1:25, vamos a estar a la 25, a la menos cuarto, a la menos cuarto continuamos. Alfredito.
Bueno, como no, a las -4 seguimos. Dale. Perfecto, ingeniero.